Libro cuarto de Moisés. Números. Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Números, Bamidbar, en el desierto. Nosotros empezamos ya el capítulo 30, habíamos visto los votos, ¿no? Las promesas, los pactos, que era muy importante, ¿no? El pueblo hebreo. Y precisamente el Todopoderoso estaba preparando a su pueblo para enfrentarse a una, se puede decir, de sus primeras guerras, ¿no? Contra los enemigos, ¿no? En este caso el enemigo es Madián, aunque los madianitas no estaban no estaban en Canaán, ni tampoco estaban como en la lista de enemigos, ¿no? Pero al ellos hacer alianza con Moab, y se acuerdan que el rey de Moab, el rey Balac, había contratado un brujo, un pseudo profeta, que quiso maldecir al pueblo, pero no le salió. Cuentan que cuando él maldecía, de su boca salía bendición. Entonces le había dado una sugerencia a los príncipes de Moab y de Madián de que si le hacía pecar a Israel, entonces el Eterno iba a castigarlo, ¿no? Así iban a poder derrotarlo. Esa fue la sugerencia que dio Balaam. Entonces los madianitas fueron tropiezo para los israelitas, y por causa de ese pecado, por causa de esa caída, muchos israelitas murieron. En la Biblia aparece ese punto, ¿no? Hubo una mortandad tremenda. Entonces, ya acá en el capítulo 31 se preparan para la guerra, listos para ir a combatir. Vamos a leer. El Eterno habló a Moisés, versículo 1, ¿no? Capítulo 31, versículo 1, diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Y fíjense que esta es una de las últimas misiones que el Todopoderoso le va a encargar a Moisés, ¿no? Se puede decir que ya Moisés hasta aquí cumplió, dándole todos esos últimos mandamientos que compartimos. Ya cumplió su objetivo, ¿no? Su propósito, porque ellos ya están enfrente de la tierra prometida. Exactamente, están ya para ir a la primera ciudad, que sería Jericó. Solamente tienen que cruzar el río Jordán. Entonces, ¿qué significa serás recogido a tu pueblo? Quiere decir que él ya hasta aquí va a llegar y después ya va a morirse. Imagínense, ya le pronosticó su destino al Todopoderoso. ¿Y cuál va a ser el trabajo? Comandar, o sea, organizar, porque realmente él no va a comandar la guerra contra los madianitas. Entonces Moisés, versículo 3, habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián, y hagan la venganza del Eterno en Madián. Entonces es una guerra preparada para venganza, dice. Y la pregunta es, ¿el Todopoderoso tiene la facultad de vengarse? Y hay una parte en la Torah donde dice que mía es la venganza, dice el Eterno, ¿no? Y yo pagaré a cada uno conforme a sus hechos. A nosotros no nos permite vengarnos. Nosotros no tenemos que usar esa característica de vengarnos, ¿no? Porque tenemos a alguien que va a hacer justicia por nosotros, según la Escritura. Entonces, es muy importante entender este punto, ¿no? Porque muchas veces algunas personas, cuando, no sé, alguien le hace algún mal o alguna cosa, quiere devolverle, ¿no? Con venganza, ¿no? Entonces, con traiciones muchas veces. Y hay una vez el hombre no tiene la capacidad de vengarse, porque el hombre, si alguien le hace algo, quiere hacerle peor. Esa es la característica. Entonces, aquí el pueblo entonces está preparando para esta venganza. Vamos a ver
en esta nota 3 cuál era la razón, por qué causa iba a haber esta guerra contra los madianitas. En Números capítulo 25 habíamos visto lo que había acontecido, ¿no? Y vamos a leer. Números 25, versículo 16. Dice, entonces el Eterno le dijo a Moisés, ataca a los madianitas y destrúyelos, porque los agredieron con artimañas y los engañaron para que rindieran culto a Baal Peor. Y también por causa de Cosbi, hija de un jefe madianita que murió durante la plaga debido a lo que ocurrió en Peor. Entonces, esta era la razón, la causa por la cual el Todopoderoso organizó una venganza contra los madianitas. Una de las hijas de uno de los reyes, uno de los príncipes de Madián, se llamaba Ashur, ¿no? Ese príncipe, el rey, y su hija se llamaba Cosbi y era sacerdotisa. Organizó con varias otras mujeres un ritual a Baal Peor. ¿Se acuerdan de el ritual que se hacía por un ritual asqueroso, ¿no? Que habíamos compartido, ¿no? Realmente algo muy desagradable, era lo peor que se podía hacer, la peor ofensa. Nosotros habíamos visto, ¿no? Aquella vez, y fue algo terrible. Entonces, por esa razón, se va a hacer la guerra contra Madián. Entonces, por el hecho que habían preparado este pueblo, no es que ellos querían convencerle a ellos de que crean en su deidad. No es que vinieron, miren, nosotros somos madianitas y queremos que ustedes crean nuestra deidad. Sino al contrario, acá se está juzgando ese corazón, ¿cómo se puede decir? Esa artimaña, dice acá, ¿no? De querer supuestamente inducir a los israelitas a la adoración de Baal Peor, a sus prácticas, sabiendo que el Todopoderoso les iba a castigar. Y eso es lo que el Todopoderoso está juzgando, ¿no? Hay muchas veces personas que no les interesa, ¿no?, transmitir su creencia, no les interesa transmitir su fe a una persona, pero sí quiere que tropiece con la fe que está siguiendo. Cuando te ofrece muchas veces alguna, no sé, sabe muy bien que nosotros, por ejemplo, algunas comidas, de acuerdo a la Torah, no comemos, ¿no? Entonces algunos saben muy bien eso y a propósito te ofrecen, ¿no? O no sé, algunas prácticas que no hacemos y algunos, no es que quiere que vos creas en su fe, sino realmente quiere hacerte quebrar. Existe esa clase de personas, se llaman, que utilizan artimañas. Y esto es lo que el Padre acá está condenando, ¿no? Está juzgando. No el hecho de que a otras personas, por ejemplo, no sé, si vienen algunos grupos religiosos y te golpean tu puerta y te quieren hablar su palabra, eso no es que por eso van a caer la ira sobre ellos, ¿no? Cada persona, cuando tiene una fe, quiere transmitirla. Pero muy diferente es que vos lo que querés es que esa persona haga alguna de tus prácticas para que deshonre su fe, para que su fe sea deshonrada, ¿no? Y eso es grave, ¿no? y terrible, ¿no? El Padre juzga y se venga de esto. Fíjense que yo conocí muchas veces jóvenes que van a las iglesias cristianas así, y buscan jovencitas que son dedicadas a la palabra y le empiezan a coquetear y a provocar con el objetivo de hacerle pecar. Existe ese tipo de práctica en muchas personas. Yo conocí en la antigüedad. O le invitan a algún acontecimiento, sabiendo que esa persona tiene una fe, pero con el objetivo de precisamente de que quiebre esa su fe. Y esta acción, si por ejemplo a alguien se le ocurre hacer, el Todopoderoso ve como una artimaña y tarde o temprano tomará venganza. Porque tal vez estos israelitas, ¿no? Bueno, también ellos traicionaron a su deidad, pero cayeron en una trampa. Realmente fueron engañados. ¿Y quién fue el cabecilla de toda esta artimaña? Balaam, precisamente el que quiso maldecir y no pudo. Bueno, continúa, versículo 4.
1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra. 12.000 hombres van a ir a pelear. Solamente ellos tienen la autorización de ir y atacar esa ciudad. Algo muy interesante, ¿no?, que la Biblia nos enseña, que la guerra organizada por el Eterno, una guerra controlada y fijada. No es como muchas culturas después, en los correr de los tiempos, basándose supuestamente en estos textos, organizaban las famosas guerras santas, ¿no?, como las cruzadas del catolicismo, ¿no?, que convocaba a todos los fieles a ir a pelear contra los infieles, masacrando pueblos, aldeas, matando, como dicen, acá sale que mataban niños, mujeres, entonces nosotros también vamos a matar niños, mujeres. Si ustedes investigan un poco la historia, ¿no?, cómo fue. Y en la actualidad también, como algunos de la religión musulmana, ¿no?, también que tienen ese pensamiento de que matar a un infiel es una honra para el Eterno. El Padre no establecía ese tipo de prácticas de matar por matar. Al contrario, esto era bien organizado y bien establecido. Vamos a analizar bien acá a qué tipo de ataque se hizo y a qué tipo de personas ellos exclusivamente ejecutaron. Vamos a tratar de ver exactamente. No le vamos a quitar, si hay alguna cosa desagradable, no vamos a tratar de quitar, pero vamos a tratar de ver bien claro. Si realmente acá aparece algo muy sangriento, muy no narrable. ¿Qué es lo que pasó? Hay que tener en cuenta también que así se manejaban las cosas en aquel tiempo, pero a pesar de eso, siempre el Todopoderoso hacía con orden. Bueno, entonces se organizan los 12.000 soldados, los únicos autorizados para dar ejecución y muerte a los enemigos. Los demás no pueden tomar las armas. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Fibnes, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos de santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Entonces Fibnes es el hijo de Eleazar, nieto de Aarón. Él como sacerdote, él está comandando espiritualmente la batalla. Ellos no pelean, los levitas no pelean, los sacerdotes tampoco. Pero ¿cómo comandaban ellos? Espiritualmente. ¿Qué significa esto? Para que se pueda entender que esto no es una guerra de masacre ni de aprovechamiento, sino una guerra guiada y dirigida por el Eterno. Entonces no puede haber como los famosos abusos o cosas injustas, ¿no? Entonces ellos con temor del Eterno van a ir a esta guerra sabiendo que el Padre les guía, tocando las trompetas, dice acá, versículo 7, y pelearon, empezó la batalla, ¿no?, contra Madián. Atacaban una de sus ciudades principales, ¿no?, como el Eterno lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Entonces, acá cuando dice todo varón, se trata todo hombre preparado para la guerra. Porque fue una guerra, no es que simplemente fue un ataque sorpresa, fue una guerra. Los madianitas estaban también listos, preparados para enfrentar a los israelitas. Y ellos sabían que los israelitas venían en camino. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y acá es interesante que estos reyes, una pregunta interesante que tenemos que hacernos, ¿qué estaban haciendo todos estos reyes en esa región? La región de Madián está más abajo, ¿no? Pero recuerden que habíamos dicho que ellos hicieron una alianza con los de Moab y los reyes precisamente estaban ahí. ¿Cómo se puede decir? Como tipo una cumbre. No es que se fueron los 12.000 y les atacaron en sus regiones. Estos reyes vinieron ahí, hicieron la alianza como un pacto y viene y los encuentra ahí a los 12.000 soldados y ahí los mata. O sea, no pelearon con todo el país o todos los ciudadanos
madianitas. No exterminaron a los madianitas, como muchas veces parece, ¿no? Fue precisamente un grupo especial que estaba ahí ¿cómo se dice? Confrabular. Y se estaban tramando, ¿no? Estaban tramando un plan macabro. Hay una palabra, ay, bueno, ya, se fue. Lo que sí que es como que, supongamos que acá se reúnen en una cumbre, ¿no? 5 presidentes para planear un ataque contra tal país. Entonces tenían cada uno sus pequeños ejércitos, estos príncipes, porque Madián era un territorio, así como Judá, tenían también sus territorios, sus reyes. ¿Y quién estaba también con ellos ahí? Balaam. Balaam era de la zona de Mesopotamia, muy lejos, a por lo menos 2 meses de distancia, o 3. Pero estaba también ahí, ¿por qué? ¿Con qué objetivo estaba ahí? Balaam ya había sido enviado por Balac nuevamente a su país. Andate, no te voy a pagar más nada. Pero dicen que los reyes le volvieron a llamar precisamente por este plan que él había dado al rey Balac, este consejo. Ya a la directiva le dio el consejo para poder engañar a los israelitas y hacerle caer en esta trampa de enviarle a las madianitas para que adoren a la deidad de Baal Peor, ¿no? Entonces él está ahí como un tipo consejero espiritual. Pero si él se hubiera ido ya a su país, hubiera dejado todas estas cosas, él no estaría acá en este lugar. O sea que no había planes de matarle a Balaam. A pesar de todo, el padre le estaba dando a él chance, pero él estaba buscando una vez más, a pesar de que el padre ya le demostró que no hay maldición contra Israel, todavía como buscó una segunda chance ya en esta alianza de madianitas. ¿Y qué recibió a cambio? ¿Qué le hicieron a Balaam? Dice acá, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Ay? ¿Qué va a hacer aquí Balaam? Le mataron. También murió él ahí. Y los hijos de Israel, fue una batalla entonces, los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. Entonces cuando uno ve esto, dice, entonces arrasaron todo, quemaron y devastaron todo, pero en especial contra este grupo que se unió para hacer esta artimaña contra los israelitas. Y llevaron cautivas a las mujeres, a los niños y las bestias. Versículo 10, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. En realidad eran, ¿cómo se puede decir? Campamentos. En realidad eran campamentos, son sus campamentos que ellos estaban estableciendo, que habían establecido ahí. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. También atacaron una de sus ciudades principales, ¿no? Una ciudad aliada entre Moab y Madián, donde estaban los reyes, y ahí había muchos tesoros, mucha riqueza. Versículo 12. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab. Ese es el territorio donde se habían alojado, que está junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y miren lo que dice el versículo 14. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. ¿Cómo es eso? Si ellos ganaron la guerra, ¿cómo es que Moisés se enoja, se molesta? Y hay una cosa acá extraña, ¿no? Que Moisés notó en ellos. Ellos ganaron la guerra, mataron a todos los hombres, trajeron a las mujeres y a los niños, y acá Moisés les va a reclamar algo. Miren bien. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida
a todas las mujeres. ¿Qué tipo de mujeres serían estas? ¿Solamente eran mujeres? Entonces uno cuando lee así la escritura, qué bárbaro este Moisés, no quería que maten a todas las mujeres luego, ¿por qué quiero decirlo? Pero acá está hablando de un determinado grupo de mujeres, en exclusiva. ¿Se entiende, no? Hay un grupo especial de mujeres. ¿Y quiénes eran esas mujeres? Precisamente las que los madianitas utilizaron para hacer caer a los israelitas. A estas mujeres, por lo visto, eran bien identificadas. Los israelitas le trajeron viva. Entonces, estas mujeres, recuerden que el problema de estas mujeres no es que quisieron transmitir su creencia a los israelitas. No es que, mira, yo sí creo, no, esa es mi creencia, yo solamente quise que ellos crean en mí. No, ellos usaron su creencia, su posición de sacerdotisas para hacer una artimaña, ya expliqué al comienzo. Y eso era un pecado grave. Ese era el pecado grave. Hacer artimañas, así se puede decir, ¿no? Ser mañosa, ¿no? El libro de Proverbios habla, ¿no? De una mujer así que usa artimañas, ¿no? Se aprovecha de los jóvenes, se aprovecha de los hombres. Ese tipo de mujeres. No es una mujer, ¿cómo se puede decir? Real o sincera, sino que utiliza artimañas. Dice artimañas de la ramera, sale en Proverbios, ¿no? Para tener en cuenta. Bueno, esa característica tenían estas mujeres. ¿Entienden, no? Entonces, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, atiendan bien acá, versículo 16. Por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen. ¿Qué significa prevaricasen? Se rebelaran contra el Todopoderoso. Le instigaron a los israelitas a caer en las manos del Eterno por causa del pecado. También se puede decir que le sedujeron, le engañaron. Contra el Eterno, dice, prevaricasen contra el Eterno en lo tocante a Baal peor. Y ya sabemos cómo se le adoraba a esa deidad, ¿no? Terrible, ¿no? Como habíamos hablado la pasada. Por lo que hubo mortandad en la congregación del Eterno. ¿Y esto qué trajo? Enfermedades, muerte, tragedia. Todas estas acciones de artimaña, de falsedad, de la que usó Balán, la que usaron los príncipes de Madián, la que usaron estas mujeres, es considerado abominación para el Eterno. No solamente por ser madianitas y tener otra fe, sino en la actitud misma. Eso se llama llenar el vaso de perversidad. Eso es lo que el Padre estaba acá observando, ¿no? Estaba dándose cuenta, ¿no? No es que el Todopoderoso por ser madianita ya les odia, ¿no? Nada que ver. Hay que tener en cuenta que Jetro era de Madián, ¿no? La familia de Jetro, con los que vivió mucho tiempo Moisés, eran de Madián. Pero pasando el tiempo, muchas de esas personas, muchos de los madianitas, se aliaron, ¿no? Con enemigos de Israel y empezaron a crear estas artimañas. Puede ser que ellos tenían los conocimientos también de la fe hebrea, del Dios del Elohim de Abraham, y se van en contra, utilizan eso para hacer caer a los israelitas. Ahora, 17 sí está fuerte. Este es el versículo más fuerte de los que tenemos que compartir. Maten pues ahora a todos los varones de entre los niños. Ya habían en la guerra matado a todos los hombres de la pelea, pero ahora le dice que maten a los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Entonces, ¿cuál sería la explicación? Bueno, en las guerras de aquella época, había un pensamiento. Generalmente estos niños serían los jóvenes, hijos tal vez de esos soldados que murieron, o hijos de estas mujeres que probablemente son sacerdotisas del culto a Baal peor. Entonces, estos hijos, al ver
sus padres ejecutados, al ver ahora sus madres van a ser también ejecutadas, ¿qué pensamiento van a tener al estar ahí? Un pensamiento de rencor y odio contra los israelitas. Esto es lo que el Eterno está viendo y esto es lo que en aquella época se entendía como enemigos potenciales. Como enemigos potenciales. O sea, estos ahora no son peligrosos, pero lo serán. Esa era la tendencia en aquella época. ¿Se acuerdan que el propio Faraón vio así a los hijos israelitas como ahora son débiles, pero con el tiempo van a crecer y se van a unir a nuestros enemigos y nos van a hacer la guerra? Era un pensamiento que había en aquella época. Entonces, por eso, la decisión del Todopoderoso de a ellos exterminarlos. No sabemos si eran bebés o niños ya adolescentes o jóvenes más grandes o qué mentalidad tenían. Pero sí sabemos que para el Todopoderoso eran peligrosos. Y también toda mujer que haya conocido varón. O sea, ¿qué significa? Que ya haya tenido las prácticas idólatras que se tenía en ese culto a Baal Peor. No quiere decir toda mujer que sea casada y ya tenga marido, como muchos piensan, ¿no? Por eso nos dice acá mujer casada, a persona que ya haya práctica, porque probablemente estoy casi convencido que este grupo era ese grupo que hicieron este plan, estas artimañas contra los hebreos. Y por eso han sido traídos como prisioneros. Y esa fue la sentencia que el Todopoderoso a través de Moisés les da a ellos. Toda entonces mujer que haya participado ya de estas prácticas. ¿Se está entendiendo este punto? ¿No? Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Fíjense que acá las niñas que todavía estén puras, que no hayan sido objeto de práctica o no hayan practicado este culto o no hayan sido participantes de estas artimañas, entonces se le permita vivir. ¿Y qué serían ellos? Van a ser usadas como siervas en el pueblo hebreo. Y vosotros cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días y os purificaréis el tercer día y el séptimo vosotros y vuestros cautivos. Atiendan bien el versículo 19. El Todopoderoso está diciendo que cualquiera que haya tenido en una batalla la oportunidad de matarle a alguien o le mató a alguien, le está diciendo que está tamé, inmundo. No puede entrar en la congregación. Tiene que purificarse. Esas eran las leyes levitas. Ahora, ¿esto qué significa? Vos estás viniendo de la guerra y en vez de decirte, oh, victorioso, no, tú eres un inmundo, date allá. ¿Eso es algo bueno o malo? ¿Qué les parece a usted? Está bien que vos venías a una guerra victorioso, descabezaste a muchos y te consideren tamé, inmundo. No, ¿verdad? Pero el Padre, ¿qué nos está enseñando acá? Que las guerras nunca eran algo bueno. Matar personas no era algo que al Todopoderoso le agradaba, como muchos piensan. Muchos tienen ese concepto, este es un Elohim que le gusta la sangre, la muerte, quiere ver muertos aquí, muertos allá. Entonces, ¿por qué considera a sus guerreros inmundos después de una batalla? ¿Y por qué les mandaba purificarse? Porque así esa persona iba a entender que lo que hizo, aunque era necesario, no es del agrado del Todopoderoso y tampoco tiene que ser de su agrado. Ir a la guerra para matar personas no tiene que ser agrado de nadie. Eso es importante, ¿no? El Padre nos está enseñando el valor que tiene la vida, cosa que para las culturas de aquella época era totalmente lo contrario. Al contrario, las culturas de aquella época se satisfacían dando muerte. Los asirios, los egipcios, cuando capturaban a sus esclavos, los ejecutaban, los torturaban. Los asirios los colgaban así como flores y los ponían por las carreteras, ¿no? Todos los esclavos, los prisioneros, los ponían así muertos. Después vemos los griegos, los romanos también los crucificaban, los hacían bien aceite. O sea, sanguinarias muertes.
hacían esas culturas. ¿Eh? También tenían dioses de la guerra, ¿no? Hay una cosa también que cuando ellos tomaban esclavos, los esclavos eran tratados terriblemente, pero a diferencia de los israelitas, cuando ellos tomaban esclavos, los esclavos tenían derechos. Esa es la diferencia, está establecido en la Torá, sea extranjero o no, los esclavos tienen derecho, imagínense. Y una cosa interesante, la esclavitud, ¿hasta qué época hubo? ¿Quién sabe de historia? ¿Hasta qué época hubo esclavitud? Hasta el 1800 por ahí todavía hubo esclavitud, ¿no? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de los negros, por ejemplo, fueron esclavizados? Los traídos de África fueron esclavizados, y especialmente el catolicismo era lo que avalaba la esclavitud y consideraba que las personas de raza negra eran animales. Así pensaban, ese es el pensamiento de antes, que no tenían alma. Entonces, si ustedes analizan la historia de la esclavitud en los tiempos, ¿cómo se dice? Los 1800, 1700, una persona que tenía un esclavo podía hacer lo que sea con su esclavo, pegarle, matarle, cortarle la cabeza, lo que sea, y nadie podía decirle nada. Eran súper maltratados. Pero ¿quiénes eran sus amos? ¿De qué cultura o creencia eran sus amos? Cristiana. Eso es raro, ¿no? Creencias cristianas, pero le hacían las peores torturas que uno se podía imaginar. O sea que ellos realmente no tenían esa misericordia, ¿no? Por el ser humano en la época de la esclavitud, casi ya moderna. Pero a diferencia de toda esta cultura, los hebreos le daban derecho a los que tomaban como esclavos. Los trataban bien. Les trataban bien. Los esclavos realmente vivían bien. Y con más razón si era un hebreo, porque un hebreo también podía ser esclavo cuando tenía deuda, ¿no? Cuando se endeudaba, entonces él podía solicitar ser esclavo, pero por una temporada. Por una temporada. Bueno. Asimismo, purificaréis todo vestido, versículo 20, y toda prenda de pieles, y toda obra de pelo de cabra, y todo utensilio de madera. Finalmente, repartición del botín. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que el Eterno ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro y estaño y plomo, y todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar. Y será limpio, bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Hasta los botín, todas las cosas que se trajo de la guerra, tenían que estar todas purificadas. Eso haciéndole entender también al pueblo que cualquier cosa que vos traes de una guerra, no debes que considerarlo como un trofeo, como una victoria, sino como algo que fue desgracia para otra persona. Entonces por eso también era considerado tamé. Y el Eterno habló a Moisés diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación, y repartirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Entonces acá se iba a distribuir. ¿Quiénes iban a ser participantes de este botín? Dice acá, los que pelearon, los que salieron a la guerra y al final toda la congregación. Y apartarás para el Eterno el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda del Eterno, y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50, de las personas de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas, que tienen la guarda del tabernáculo del Eterno. Entonces, también se le va a entregar a los levitas lo que le corresponde. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como el Eterno mandó a Moisés,
Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 71,000 asnos. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Muchísimas mujeres, ¿no? 32,000 mujeres. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra. Acá hay dos cosas importantes. Estas mujeres eran 32,000. Eso nos hace entender no que las que murieron eran más, porque las que murieron eran las sacerdotisas. Generalmente para llegar a ser sacerdotisa tenés que prepararte bastante. Entonces, más fueron las que quedaron con vida, ¿no? Para que sean siervas de Israel. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para el Eterno fue de 675. De los bueyes 36,000 y de ellos el tributo para el Eterno 72. De los asnos 30,500 y de ellos el tributo para el Eterno 61. Y así está hablando de todas las cosas que trajeron como botín de guerra. Y de las personas 16,000 y de ellas el tributo para el Eterno 32 personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada al Eterno, el sacerdote Eleazar, como el Eterno lo mandó a Moisés. Y la mitad para los hijos de Israel, que apartó Moisés los hombres que habían ido a la guerra. La mitad para la congregación fue de las ovejas 337,500. La verdad no sé si todos estos conteos serían exactamente así, ¿no? Por lo visto a alguien le pareció importante en aquella época narrar o, ¿cómo se dice?, detallar o hacer un cálculo para mostrar honestidad, más que todo honestidad. Por eso se hacían estos cálculos. No sé para nosotros qué valor tendría, ¿no? Ver cuántas ovejas, cuánto, pero en aquella época lo que ellos están demostrando es que están haciendo las cosas para el Eterno. Eso nos hace entender que cuando uno hace algo, tiene que tener lo que se llama honestidad, sinceridad en la vida, en el corazón. Bueno, después 47, ¿no? De la mitad, pues, para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo del Eterno, como el Eterno lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros, por lo cual hemos ofrecido al Eterno ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante del Eterno. Entonces, ahora se presentaron todos, y esto es muy interesante, todos los que ellos encontraron por ahí, alguna joya o algo, trajeron y lo presentaron como tipo ofrenda, ¿no? Eso muestra, ¿no?, que realmente se habían preparado no solamente con fuerza, con espada, sino también espiritualmente. En este tiempo muchas veces se dice cuando hay accidente, ¿no?, o incendio, muchas personas en vez de ayudarle al que está herido o moribundo, le saca todo lo que tiene, ¿no? Le revisa si tiene billetera, si tiene algo, y le roba todo. Muchas veces se hace así, ¿no? En las guerras, en las batallas, en los accidentes, suele ocurrir estas cosas, ¿no? El Padre nos está enseñando entonces una guerra, como les dije, dirigida y organizada por el Eterno, bien organizada, haciendo justicia, ¿no?, haciendo las cosas como corresponde. Por lo cual hemos ofrecido al Eterno ofrenda, ese ya leímos, 51. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas, todas elaboradas. Y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron al Eterno los jefes de millares y de centenas fue 16,750 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín, cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares
y centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante del Eterno. Entonces, este capítulo 31 lo que nos muestra es la honestidad que estos 12.000 que fueron elegidos para ir a la guerra estaban teniendo. Se nota que eran personas preparadas espiritualmente, ¿no? Capacitadas, ¿no? Para ir a una batalla, ¿no? La Biblia nos habla también que en el futuro, ¿no? El Todopoderoso va a organizar, va a preparar, ¿se acuerdan? En este caso, 12.000 de cada tribu, ¿no? Para que sean los que comanden y los que lleven el mensaje del Todopoderoso. Entonces hay una sombra profética también de los últimos tiempos, ¿no? Lo que nosotros estamos esperando para la redención final. Yo agradezco al Padre una vez más que nos dé esta oportunidad. Estamos ya a pocos capítulos de terminar el libro de Números. El siguiente capítulo va a ser el capítulo 32, donde habla acerca de Rubén y Gad que se establecen al oriente del Jordán. Interesante ahí que cuando ellos llegan a ese lugar, como que ya sienten que no necesitan más continuar la guerra, ¿no? Continuar avanzando, y como que se siente ya satisfecho. La Torah se llama instrucción de vida. Muchas veces los hechos y acontecimientos que están acá son narrados para poder orientar nuestra vida. ¿Se acuerdan que había escrito el apóstol Pablo? Estas cosas fueron escritas para que guíen y orienten nuestra vida y nosotros no caigamos en el pecado como ellos cayeron. Entonces también para que podamos tener honestidad en nuestro corazón. Por eso estudiar la Torah prepara nuestro corazón, prepara nuestra vida para enfrentarnos muchas veces a situaciones difíciles. Eso es lo que decimos cuando uno habla de recibir instrucción a través de la Torah. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom.